perfecto, perfecto. Ahí entonces, a ver si ya puedes compartir o ya estás compartiendo. Los demás también, ahí si ven algo, nos pueden avisar. Este, listo, ya vemos tu presentación. Muy bien, pues adelante, maestro, yo aquí a la orden. Vamos a esperar unos minutitos para que nos avisen ya está listo para iniciar el stream, ya está lista también nuestra presentación. Entonces, si quieres, Héctor, adelante. Le damos y vamos hablando así un poquito porque luego en lo que llega empieza a transmitir en Facebook, etcétera, pues ya comenzamos con toda esa parte. Entonces, déjenme abrir Facebook para ver si esto ya está aquí. Déjenme le bajo acá porque si no nos va a empezar a hacer un ruidero de este lado. Ah, ya está, ya estamos listos. Perfecto, perfecto. Pues muy buenos días, te damos la bienvenida desde donde estés y nos estés siguiendo a este seminario, efectivamente, sobre temas criminológicos que están enfocados en centros penitenciarios. Estamos buscando distintas personas expertas en áreas específicas que nos puedan compartir, pues, de esta expertise para poder conocer justamente toda la labor que se está haciendo alrededor del tema de la violencia, no diríamos inclusive solo criminología. Es inherente el hecho de que cuando la criminología emerge, emerge ya en su práctica, digamos, científica positivista con un ejercicio de interdisciplinariedad. Esto significa que no puede dar cuenta de sus conclusiones o sus diagnósticos si no es desde el tema de la biología, la psicología, la sociología y por ende la antropología. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo que quizás hemos perdido esta gran oportunidad de lograr hacerla, diríamos, institucionalidad, ¿no? Que tiene que ver con dónde podemos encontrar los diálogos entre la práctica y la teoría, que de repente parece una batalla que hemos perdido desde hace mucho tiempo, pero estamos remontando, ¿no? El día de hoy nos encontramos con el maestro Guillermo, quien justamente nos va a hablar de lo que era el peritaje psicosocial en casos de feminicidio, pero quien atinadamente, me parece, ha puesto aquí un mote inicial perfecto, que es el de la arquitectura. Mi estimado Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te damos la bienvenida aquí a la Facultad de Derecho. Es tu casa en la ciudad de Toluca. Es fría, así que cuando vengas hay que traer chamarra. Y agradecemos, por supuesto, a nuestra parte técnica del otro lado, al Centro de Investigación de la Facultad y, por supuesto, a nuestra dirección y, pues, gente, ¿no? de la facultad. Mi estimado Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de poder compartir un poco del trabajo que vengo realizando. Y Ujú. pues nada, yo adelante de poder también escucharles y saber cómo esto pues nos suma al trabajo que van a realizar ustedes en la práctica. Déjame, en lo que vamos, justamente iniciando, agarrando un poco de calor, están entrando las personas. Ya sabes que a esta hora el autobús, incluso en las sesiones presenciales, suele llegar un poco tarde, todos llegamos corriendo, así que 7:10, 7:15 ya estamos como sentados, aterrizados, etcétera, como para iniciar. Pero aquí nada más me gustaría saber de tu formación de licenciatura, dónde estudiaste, por qué decidiste estudiar, qué de formación que hiciste, psicología. Así es, soy licenciado en psicología, Ujú, también estudié la maestría en psicología clínica y la maestría en psicología jurídica y forense. Y pues bueno, también tengo formación en la maestría en género, está en proceso de titulación, luego son medio complicados los procesos profesionalizantes de titulación, ujú. medios caros, y recién acabo de egresar del posgrado, igual es una maestría en bioética. Esa es la primera maestría que realizo con enfoque de investigación como parte del padrón de CONACYT, actualmente es CCT. Ujú. Y pues bueno, fue una maestría que me replantea completamente mi actual profesional, sobre todo las exigencias metodológicas. Estaba terminando a la par cuando inicio el doctorado en criminología. Y pues bueno, yo siento que este último posgrado en bioética, pues me sienta muchas bases de investigación y en las cuales, pues bueno, me permite también reconfigurar mucho mis documentos periciales, dándoles esta búsqueda de estudios de caso que permitan tener la eficiencia metodológica necesaria pues para darle o sumar al valor probatorio que necesita, ¿no? Entonces, es parte de esta formación que busqué obtener. Y bueno, actualmente, pues bueno, soy estudiante del doctorado en criminología por parte
del colegio, que viene trabajando demasiados posgrados en la materia, Ujú. que suman mucho el trabajo profesionalizante, y pues en la cual me toca ahí conocerlo a usted, ¿no? Efectivamente. Bueno, te hago una otra pregunta, te hago una última pregunta así breve y ya arrancamos porque ya estaríamos en muy buen tiempo. Y esto es, cuando tú justamente estudiabas de licenciatura y lo que estás haciendo actualmente es, digamos, corresponde con lo que proyectabas en ese entonces cuando tú estabas estudiando. Un poco porque en su momento uno me ha gustado trabajar sobre todo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estuve en varias asociaciones civiles, también como esta visión como muy crítica de saber cuándo las personas tenían alguna situación de desigualdad social, económica y la defensa de derechos humanos, ¿no? Ha sido como importante en mi desarrollo profesional. Y parte de la visión, pues bueno, era integrarla directamente en diferentes acciones, la prevención del delito, áreas de procuración de justicia y sobre todo también en temas penitenciarios, ¿no? En su momento yo estuve indirectamente trabajando en el Centro de Reinserción Social acá en el estado de Colima, en los tres centros penitenciarios, ya que fui jefe del departamento entre 2018 y 2022 de un área dentro del Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, CEPAVI, en la cual me encargaba del trabajo con hombres que ejercen violencia. Y como parte de este programa, nos tocó estar trabajando en diferentes áreas, en la Academia de Policías, Guardia Nacional, y entre ellos con personas privadas de libertad que habían cometido delitos relacionados con violencia hacia la mujer, ¿no? Índole sexual, feminicidios, entre otras cosas. Entonces, me tocó capacitar personal para poder replantear esto, pero en relación a la pregunta, siempre fue buscando involucrar el área de la psicología y el entendimiento pues de la conducta humana dentro de los procesos de justicia. Entonces sí había como una línea, no sabía en su momento qué, entre ellos estudiaba a la par criminología y psicología, nomás me quedé con psicología en su momento. Actualmente pues mira, en el doctorado estoy retomando lo que en algún momento inicié y pues ha sido parte como esta visión de incorporar este análisis dentro de los procesos de justicia. Creo que no se alcanza a escuchar, maestro, ¿eh? Ya, perdónenme. Sin mayor preámbulo, tenía apagado el micrófono. Vamos a dar inicio. Solamente les pido, por favor, a aquellas personas que están siguiéndonos, tanto en Facebook como en Teams, que puedan, por favor, colocar su nombre. Porque ya recuerden, vamos a hacer como una lista de asistencia tanto en Facebook como en Teams para al final de las sesiones poder acreditar nuestra constancia de participación. Y por favor, entonces necesitamos que nos pongan su nombre y desde dónde vienen o desde dónde nos están siguiendo aquí en el chat de Teams y también para quienes no pudieron ingresar en Teams, porque a veces pasa en el chat de Facebook. Ahorita les estaremos siguiendo. Por favor, si tienen cualquier pregunta o duda, les pediría que dejáramos el momento primero de la presentación, efectivamente, para el maestro Guillermo. Y más o menos dentro de 40 minutos, 50 minutos, o si se van haciendo algunas pausas para hacer preguntas, adelante. Pero lo que nos va a servir muchísimo es que si tienen alguna pregunta, le pongan un poquito de contexto porque a veces sale durante la presentación y perdemos un poco el hilo y a partir de ello ya la podemos hacer. Yo estaré recabando preguntas tanto de Facebook como de aquí de Teams y por supuesto, ¿no? Si alguien quiere participar, pues podemos acceder al micrófono y al video y adelante participamos. Pero bueno, sin más preámbulo, tenemos de aquí básicamente la intención es terminar como 8:30, 8:35, así que hay tiempo y dispones aquí de toda la atención. Mi estimado Guillermo, adelante, somos todo oídos. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, la idea de compartir esta parte, pues es con la finalidad de brindar algunas herramientas en la identificación y construcción del peritaje psicosocial en casos de feminicidio. Obviamente, y sobre todo por el contexto profesional en el que se encuentran, igual ya será en su momento gestionar una nueva intervención con la finalidad de compartir mucho de lo que se trabaja con el tema de hombres relacionado con actividades de masculinidad crítica, sobre todo en grupos de reflexión masculina, y bueno, que permiten de alguna otra manera también aportar herramientas clínicas y de intervención en estas áreas, específicamente con hombres que han cometido el delito, que están sentenciados por feminicidio, ¿no? En este caso, pues bueno, me aboco solamente a lo que implica el trabajo psicosocial de un peritaje que permita
brindar herramientas que den lucidez al tema del feminicidio. Una de las prácticas actualmente en las que me encuentro realizando, soy perito en psicología, en cierto tiempo me encuentro en el servicio público como parte del equipo de peritajes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Y en otro tiempo, bueno, en la parte privada me encuentro realizando lo mismo, solamente que con esta, no vinculado directamente al servicio público. Y una de las cosas que ha tocado identificar, sobre todo en delitos de feminicidio, es la dificultad para poder acreditar y abocar sobre todo el tipo penal en el cual se va constituyendo el hecho que se está investigando y sobre todo poder consolidar lo que implica el elemento de género dentro de la narrativa de la investigación. Para eso, una herramienta importante que se ha ido constituyendo tiene que ver con el peritaje psicosocial, que permita visibilizar diferentes circunstancias dentro del hecho para poder permitir la construcción de este nexo causal, ¿no? Yo les voy a compartir un caso en particular acá en el estado de Colima, específicamente en una comunidad en la cual muy aledaña, sobre todo a la parte urbana del estado, y en la cual, pues bueno, se ve reflejado una de las principales situaciones que ven muchas mujeres que se les priva de la vida en este tipo de circunstancias, en las cuales comúnmente se encuentran en situación de desigualdad social, económica, sin redes de apoyo, sobre todo se encuentran a la periferia, en comunidades en las cuales es difícil acceso a algún tipo de servicio o acompañamiento que se les pueda brindar, comúnmente también víctimas en algún tipo de situación de consumo y sobre todo con una violencia que se perpetúa en el tiempo de manera estructural y sistemática por parte de su agresor, que termina aislándola en espacios que impiden el ingreso o la ayuda necesaria y que terminan aisladas completamente. En muchos de los casos acá en el estado tiende a tener esta característica y en muchas ocasiones la dificultad para poder construir, obviamente, lo que viene siendo a través de los datos de prueba dentro de la carpeta de la investigación inicial, pues los elementos que permitan la vinculación, ¿no? Y esto es importante porque en muchos casos entonces queda en su momento varias situaciones de impunidad o falta de herramientas técnicas para poder hacer la vinculación necesaria y poder darle justicia a esos casos. En muchas ocasiones, recordemos que este tipo de violencia se dan en situaciones privadas, sobre todo en las cuales hay muy pocos testigos, casi siempre testigos externos, horas o días antes que hayan ocurrido los hechos, que pudieran aportar cierta información, pero comúnmente muy limitada las herramientas que se tienen para poder consolidar la investigación de manera adecuada o eficiente, ¿no? Entonces, parte de esto les comparto la siguiente información. Obviamente, este estudio de caso, la intención también de compartirlo, que en este proceso que se tiene de sistematización de esta pericial, pues también constituye parte de una publicación que se pretende realizar, que está en proceso de obtención del indautor para poder ser publicada y conforma un capítulo y tiene que ver con esta aportación metodológica sobre cómo constituir el peritaje psicosocial. En realidad, cuando uno busca bastante información en diferentes bases de datos, específicamente de cómo se diseña, cómo se constituye el peritaje psicosocial, es muy poca en realidad y sobre todo si no muy descriptiva sobre qué implica la constitución del peritaje psicosocial. Actualmente hay una herramienta muy interesante que permita abonar a este peritaje psicosocial, permite abonar a esta herramienta o esta perspectiva que tiene que ver al análisis del contexto. De hecho, en muchos estados actualmente empieza a constituirse un nuevo perfil profesional que tiene que ver con este analista de contexto como tal, ¿no? Casi siempre, a veces minimizado en muchas dependencias, a ser simplemente un observador de informes, que buscan geolocalizar, por ejemplo, puntos donde se cometieron ciertos delitos, ¿no? Y la intención en su momento, y eso se los comento específicamente porque, de hecho, el presupuesto federal que implica la ABG tiene como tal una relación con tener estos módulos de análisis de contexto y que en su momento no terminan brindando lo que se espera, que tiene que ver con la participación pericial y sobre todo el acompañamiento
del Ministerio Público, la Fiscalía, para poder darle un análisis, una perspectiva al hecho que se está investigando y terminan siendo simplemente como sistematizador de información para poder tener bases de datos de comúnmente dónde se encuentran ese tipo de delitos. ¿No? Lo que hace en su momento en otras áreas como el C5 u otras dependencias. Pero lo importante es identificar que a veces estas herramientas no se encuentran bien aterrizadas para poder constituir pues un análisis más a profundidad. Si bien es cierto, hay estudios antropológicos que pueden abonar específicamente a la investigación, en muchas ocasiones la aportación psicosocial como tal desde el profesional de trabajo social y psicología, pues no terminan de configurarse adecuadamente. Entonces es una aportación interesante, por lo cual pues yo les comparto este estudio de caso que explora un feminicidio. No es un expediente cerrado, sino realmente como una problemática social y sobre todo que nos permita tener una visión y no solamente aislada del feminicidio como un caso único o lo que antes se llamaba como un crimen pasional y realmente mapear todo un ecosistema, por ejemplo, de poder, subordinación y también pasividad comunitaria que se da y que termina en su momento neutralizando o normalizando las situaciones de violencia, ¿no? Para esto, pues bueno, hay herramientas que se encontraban dentro de la carpeta, como la evidencia médica, que se hace a partir de el estudio médico legista. Obviamente se encuentran otras herramientas, como son el tema de la obtención de los testimonios que se pudieron recabar. Y en este caso en particular, era esta solamente la evidencia. Obviamente en muchas ocasiones y una de los conflictos que se tenía en este tema, y ahorita les voy a platicar un poco de la narrativa en cuestión de tiempos del caso, pues es que solamente se contaba con el reporte o el informe médico legista y solamente 5 testimonios muy circunstanciales que de alguna otra manera no vieron directamente la privación de la vida de la víctima por el supuesto agresor que pudiera ser, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay mucha dificultad realmente para sostener a veces ese tipo de procesos y que impiden realmente pues llegar en su momento pues a la obtención de justicia necesaria. Este asunto pues es un asunto que todavía no culmina, pero que sirve de alguna otra manera para poder dar luz, para saber con qué nos enfrentamos. Les comparto de manera muy rápida, esto se realiza como parte del expediente y el certificado de necropsia, bueno, nos habla de lo siguiente, una víctima aproximadamente de 40 años, en la cual se encuentra un traumatismo craneoencefálico severo, específicamente hay varios hematomas, entre ellos uno muy importante que está en el área parieto-occipital interno y que deriva obviamente de un golpe contundente en la cabeza, ¿no? Sin embargo, dentro de las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima se pueden encontrar diferentes equimosis, por ejemplo, en el rostro, en el tórax, en el abdomen, en extremidades, pues bueno, que indican una agresión que ha sido prolongada en el tiempo. Del agresor puede ser o de otras cosas, pero están ahí presentes, ¿no? Esos son como los primeros rastros que encontramos. ¿Qué puede encontrarse también? Bueno, que de alguna otra manera el cuerpo tenía aproximadamente entre 12 y 24 horas que había perdido la vida y hay diferentes lesiones también externas significativas en las partes del brazo y sobre todo que nos permiten identificar pues esta secuencia o de agresión prolongada, ¿no? Algunos hallazgos que comenta en su momento la médico legista, pues bueno, sugieren como tal, una situación donde se priva de la vida a través del uso de la fuerza y con un objeto contundente, ¿no? Eso va a ser importante porque entonces nos va a permitir una correlación con los testigos para poder identificar, por ejemplo, las lesiones que se habían documentado por parte de estos durante el tiempo y días previos a antes de que se encontrara a esta víctima privada de su vida. Entonces va a ser interesante porque nos va a ayudar entonces en su momento a hacer esta triangulación que permita de alguna otra manera, a través de la sistematización de diferentes evidencias, poder dar esta correlación que se necesita para dar explicación a lo sucedido. El primer pilar que tenemos que identificar en esta triangulación de evidencia,
pues es la recabación de información de lo que se encuentra. Por un lado, la evidencia forense, específicamente un reporte médico legista. Tenemos también 5 testimonios que nos van a aportar de alguna otra manera, de una perspectiva subjetiva, amenazas que pueden haber estado previas, dinámicas de relaciones, por ejemplo, asimétricas entre el agresor, pareja y la víctima. Y obviamente esto cotejarlo a través de la literatura para poder identificar hasta qué punto permitimos generar como este match entre la información, ¿no? Esto es bien interesante y no es aislado porque si ustedes revisan, por ejemplo, información sobre todo de médicos legistas que han estado sistematizando su práctica, hay mucha literatura relacionada con el tipo de violencia física que se puede realizar en asuntos de violencia familiar. Y de hecho podrán encontrar ustedes patrones muy similares independientemente del contexto donde se ejerce la violencia familiar. Y algunos de los artículos, por ejemplo, hablan de que comúnmente el ejercicio de violencia en dinámicas de violencia familiar tiende a ser una lesión evidente, sobre todo en el rostro, ciertos, por ejemplo, agarrones de mano, comúnmente se encuentran, por ejemplo, algunos moretones en el cuello a través de la presión del brazo. Entonces, es bien interesante cómo hay algunos médicos que aportan, por ejemplo, su sistematización en su práctica para poder dar luz en saber qué tipo de patrones, por ejemplo, físicos podemos encontrar en diferentes delitos, por ejemplo. Entonces, parte de esta triangulación de información en su momento nos va a permitir poder nosotros dar convergencia, filtrar de alguna otra manera sesgos y consolidar, por ejemplo, una aportación dentro de esta verdad procesal que se está constituyendo, ¿no? Obviamente lo que nosotros vayamos a brindar simplemente es un aporte que en su momento permitirá a través del razonamiento probatorio del juzgador, pues tomar una decisión y que de alguna otra manera, pues esta decisión pues sea a partir de diferentes elementos, ya sea de datos de prueba o medios de prueba, que le permiten tomar una decisión más allá de toda duda razonable, ¿no? Una de las cosas principales que tenemos que tomar en cuenta en el peritaje psicosocial y que a veces es muy complicado, es de que tiene que ser un peritaje psicosocial multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? No simplemente es una lógica aislada. El tema comúnmente en ese tipo de peritajes es de que en los contextos locales no se encuentran profesionistas expertos en sociología, antropología social, comúnmente trabajadores sociales, por ejemplo, limitados en su práctica pericial forense, psicólogos a lo mejor sin la constitución de elementos técnicos del trabajo pericial forense, además con perspectiva de género. Entonces, sinceramente, hablar de un peritaje psicosocial o contextual va a tener limitaciones en función del contexto local, ¿no? Y eso tiene que ver con el tipo de perfil que se encuentra. Obviamente la intención es poder aportar desde lo que se tiene, pero buscando siempre pues, tener lo más pulida la información y que permita filtrarse adecuadamente para no caer como en este tipo de sesgos, ¿no? Parte de ello, pues bueno, el peritaje psicosocial permitirá entonces enlazar de alguna otra manera un nexo que permita constituir entre lo que yo tengo y lo que se encuentra dentro de la carpeta y dar una explicación que permita también en su momento poder consolidar la tipificación penal que se busca. También eso es bien importante aclarar. La idea de poder generar procesos de triangulación de información que nos permita arribar o descartar hipótesis del caso, nos permite evitar sesgos confirmatorios, ¿no? Que es una lógica como muy común en el área de la psicología forense que me ha tocado con algunos colegas. Creer que A es más B es igual a C, ¿no? Y sin tener alternativas o variables que pudieran estar constatando para poder contrastar o corroborar algunas hipótesis también que pudieran arribar a las conclusiones en las que se llega, ¿no? No siempre una situación de violencia sexual puede caer en un desarrollo de algún tipo de sintomatología en particular y también puede ser desarrollada por otras circunstancias que estén presentes, ¿no? Y que si en su momento no se descartan o no se analizan a profundidad, pues llevaría en su momento a tener este tipo de sesgos, ¿no? Y afirmar con todo peso que implica la visión institucional, a lo mejor de decir
que los síntomas que se encuentran son resultado del hecho que se investiga, ¿no? Esa es comúnmente la frase que se obtiene. La intención no es eso, la intención simplemente es darle al juzgador a través de este peritaje psicosocial, pues una explicación de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y que eso sume a todo lo que se pueda aportar, más allá de solamente tener evidencia aislada y que no permita tener como contraste que ayude a dar mayor explicación. Entonces, para esto, nosotros tendríamos que identificar mínimo 4 fases dentro de la construcción del peritaje psicosocial. Estas fases no son aisladas. Yo les comentaba que comúnmente no hay mucha información relacionada del paso a paso para poder hablar de un peritaje psicosocial. Lo que sí tenemos son herramientas que han constituido la argumentación jurídica y que se han constituido dentro de algunas tesis aisladas o jurisprudencias que mantiene la Suprema Corte de Justicia, que orienta en su momento al abogado en saber cómo constituir, obviamente, pues la investigación, los procedimientos o la tipificación del tipo penal de feminicidio. Entonces, parte de la información que se encuentra en la base de datos de la Suprema Corte de Justicia nos permite a nosotros más o menos encaminar y orientar la práctica forense a través de estas prácticas que se han podido sistematizar y no simplemente actuar de manera aislada o sin un rumbo como tal, ¿no? Entonces, tenemos 4 fases que podríamos constituir en este peritaje psicosocial. Una es la contextualización, buscar los factores estructurales y antecedentes que pudiera tener el caso relacionado con la dinámica de pareja en la que se encontraba, social, familiar, redes de apoyo, dinámicas culturales, laborales que tenía la persona, ¿no? Tenemos también una segunda fase que a partir de esta revisión que se obtiene, diferentes datos de prueba, diferentes testimoniales incorporadas, pues nosotros hablar de poder analizar en su momento esta constitución personal entre la víctima y el victimario, ¿no? Y parte de esta fase 3, pues también implica el analizar la revisión física, reconstruirla y poder constituir este peritaje interdisciplinario, ¿no? Donde podemos integrar, obviamente, una visión sociológica, psicológica y jurídica, y en su momento, pues bueno, buscar esta aportación de los profesionales que se encuentran en ese momento, en ese espacio, ¿no? Para eso, pues bueno, tenemos una primera fase, ya les comentaba, de contextualización, en la cual vamos a recolectar antecedentes del entorno social, económico, cultural de la víctima, el victimario, y sobre todo establecer, por ejemplo, o identificar una revisión de denuncias previas, patrones de violencia registrados, estudios de factores estructurales, por ejemplo, como la identificación de desigualdad que puede haber tenido la víctima en relación a su género o algunas vulnerabilidades específicas. Esto ya en su momento establecido en la Suprema Corte a través de una tesis de la 10ª época que orienta sobre todo al abogado, pues a destacar que el análisis de violencia previa y concomitantes, por ejemplo, es necesario, son esenciales para calificar los hechos como feminicidio, evitando invisibilizar en su momento, obviamente, ciertas formas de violencia sistemática que se perpetúa y que se mantiene reproduciendo constantemente y que es estructural específicamente en las mujeres que son víctimas de este tipo de delito. O sea, no solamente es un hecho aislado, sino es una situación constante, golpes, amenazas, jaloneos, constantes formas de humillación que de alguna otra manera pueden evidenciar como tal una situación que puede constituir este fenómeno, ¿no? Y que nos ayuda no solamente a visibilizarlo, sino a evitar invisibilizar esa situación de opresión que se encuentra la víctima, ¿no? Para eso, nosotros vamos a avanzar en una siguiente fase de evaluación psicosocial en la cual, a través de ciertas narrativas, de algunas testimoniales, nos permitan poder identificar esos ciclos de violencia, la situación emocional en la que se encontraba la víctima y sobre todo también cuál era el vínculo que obtenía en su momento la persona imputada al victimario para poder establecer esas dinámicas de control
y agresión que pudiera ser. Eso es importante porque en su momento también hay otra tesis de la misma décima época que nos va a ayudar a identificar lo siguiente, y es que es necesario resaltar la necesidad de analizar el contexto, sobre todo relacional, que hay de violencia entre la víctima y el victimario, como un elemento clave para evidenciar esas razones de género en el delito de feminicidio. Para ello, avanzaríamos a una fase 3 que nos permitiera a nosotros analizar la evidencia, hacer una revisión de todas las lesiones que se pueden encontrar en los peritajes médicos, los signos de violencia crónica, maltrato, y poder dar una reconstrucción contextual a través de esto para poder identificar esos patrones de violencia, analizar geoespacialmente también, por ejemplo, la situación de control que había por parte del agresor hacia la víctima, donde la mantiene aislada a la persona, y poder hablar entonces de una serie de factores que pueden constituir este hecho como tal, como feminicidio, ¿no? Ahorita les voy a dar un poco de contexto de este caso en particular para que más o menos vayamos como comprendiendo cuál era la circunstancia particular de este asunto, ¿no? Eso en su momento, en la 11ª época, aparece una tesis relacionada con la investigación de feminicidios que nos ayuda entonces a nosotros a orientarnos de la siguiente manera. Y se valida la relevancia de las inferencias lógicas y las pruebas circunstanciales para establecer la responsabilidad del agresor en casos de feminicidio, incluso en ausencia de testigos. Eso es importante e interesante porque entonces será la lógica de la construcción del nexo causal y de toda la explicación psicosocial que permitan de alguna otra manera buscar este vínculo entre los hechos encontrados, que pueden ser simplemente aislados, a una dinámica muy en particular que cometió una persona, ¿no? Si bien es cierto, es un arma de doble filo, porque también podemos encontrar que a veces son elementos como muy circunstanciales. Nosotros cuando podemos analizar a profundidad la relación de esos diferentes patrones o elementos, podemos dar una lectura mucho más amplia de lo ocurrido y poder dar una aproximación o una respuesta en la investigación, pero pues con mucho cuidado que permita realmente tener las herramientas y no simplemente una imposición, por ejemplo, en su momento de una imputación que pudiera ser realmente más elaborada por el poder del Estado que realmente a partir de los elementos, por ejemplo, que componen la carpeta, ¿no? Eso es como muy importante contemplar. Para ello, bueno, en su momento la construcción del peritaje psicosocial pues va a estar en un entramado que permita dar una explicación interdisciplinaria. Entre algunos artículos hablan de diferentes profesionistas, los más comunes que se encuentran dentro de esta área, pues bueno, es el sociólogo, el trabajador social, el psicólogo y el experto en derecho, y en su momento se pueden sumar otros especialistas que sintetizan diferentes ramas para aportar también otra visión, como es el caso del criminólogo, ¿no? Para esto, en el peritaje interdisciplinario, el análisis que se haga de los testimonios de los familiares, de los testigos, va a permitir la identificación de ciertos patrones de indiferencia también que pudieran haber estado social frente a la violencia y sobre todo también integrar de manera total los datos en un formato que permita una conclusión, ¿no? Eso es importante porque en su momento la Suprema Corte de Justicia ha mencionado o ha subrayado la importancia de considerar factores de vulnerabilidad e interseccionalidad para comprender cómo las condiciones estructurales agravan los ciclos de violencia. Y para ello, pues bueno, será importante la explicación a partir de los elementos que se encuentran dentro de la carpeta para dar dicha explicación, ¿no? Y por otro lado, también se resalta la obligación pues, de realizar peritajes psicosociales en investigaciones de feminicidio, pues para garantizar realmente este análisis integral. Entonces, estas 4 fases nos van a ayudar a orientar para saber cómo vamos a incorporar toda la información necesaria y poder de esta manera, pues bueno, tener las herramientas que permitan explicación y que orienten en su momento también a la fiscalía a poder, o al asesor jurídico, a poder mejorar la constitución del tipo penal que se busca, ¿no? Bien, para esto vamos a avanzar con lo siguiente. En sí, cuando hablamos de un feminicidio, pues, y sobre todo de la utilización de un peritaje psicosocial, es con la finalidad de buscar
cómo se correlacionan los testimonios que se encuentren, la evidencia que se obtiene y el entorno social con la finalidad de identificar ciertos tipos de violencia, ¿no? En este caso en particular se vincula el abuso sostenido obviamente con un traumatismo que se obtiene en la revisión de la necropsia y también saber cómo la misma normalización de la comunidad pues lleva a que se perpetúe la situación de abuso por parte de la víctima. O sea, tenemos tres elementos aislados que la intención es poder dar una explicación como tal. Por un lado, el peritaje psicosocial abonará en su momento pues a poder dar explicación a un posible ciclo de abuso reiterado y evolutivo, y sobre todo que se van a correlacionar con la evidencia física que se pueden obtener a través del médico legista y poder dar explicación de cómo esas equimosis, por ejemplo, en distintas fases evolutivas, pues pudieron o pueden confirmar en su momento ciertas agresiones físicas que son constantes y no son simplemente aisladas, o que pudieran ser explicadas porque la víctima se las autoinfligió, ¿no? Para eso tendríamos que hacer una revisión, obviamente, con diferentes elementos para poder descartar esta circunstancia. Asimismo, la evidencia física, testimonial, y sobre todo la situación contextual en la que se encontraba la víctima a través de este peritaje psicosocial podrá permitir dar explicación de una posible escalada de violencia que lleva un desenlace en particular y sobre todo como es el evento específicamente del traumatismo craneoencefálico encontrado, ¿no? Que termina siendo un punto culminante para la pérdida de la vida, pero que simboliza específicamente también una forma de control absoluto y violento, ¿no? Tenemos por otro lado poder dar explicación a través del peritaje psicosocial, pues del control que tenía el agresor en su momento, poder sistematizar y recabar, por ejemplo, las diferentes testimoniales que ponían en evidencia la violencia económica que había, el aislamiento que se encontraba la víctima, la destrucción de pertenencias en su momento, si había unas situaciones que limitaran la movilidad de la víctima a partir de cierto control económico como se tenía, o por ejemplo el robo que algunos testigos habían evidenciado por parte del agresor hacia la víctima, ¿no? Asimismo, también podemos, a través del peritaje psicosocial, poder dar explicación de cómo es posible que en varias ocasiones se había visto a la víctima en situación de vulnerabilidad con diferentes situaciones o físicas de violencia y que aún así no se hizo nada por la circunstancia, ¿no? Por poder establecer, por ejemplo, una búsqueda de apoyo y sobre todo cómo entender no solamente la responsabilidad pues individual de quien comete el delito, sino también de una responsabilidad indirecta por parte de la sociedad de saber cómo ante diferentes situaciones de violencia pues se mantiene una actitud del silencio ante esta problemática, ¿no? En su momento, este caso en particular representa los siguientes hechos. Les voy a hablar un poquito de una cronología por parte de este caso de María, ¿no? En su momento podemos encontrar con estos 5 testimonios que hubo una relación de 14 años de convivencia con la persona agresora, que en este caso es Jesús Gaitán, quien tuvo un hijo de 10 años. Había un hijo previo que había sido privado de la vida y pues bueno, diferentes testigos mencionan haber conocimiento del maltrato físico, psicológico que ejercía en su momento Jesús con María y mantenían una situación de temorizar a la víctima constantemente. Se habla por parte de los testigos de una situación de precariedad habitacional. La persona, en particular, dueña de una residencia en una comunidad, La Lima, menciona que ellos vivían en una obra negra dentro de un predio en la cual, pues bueno, se encontraba sin puertas, sin ventanas, oculto dentro de ese predio, en esta situación, en este contexto comunitario. Comúnmente las casas, habitaciones, por ejemplo, se encuentran como en medio de estas rancherías, sobre todo aisladas de accesos oportunos o de vías públicas y que de alguna otra manera pues se mantiene oculta la dinámica que pudiera haber adentro.
Esta pareja se queda en este espacio, en esta casa en Obra Negra, porque deciden buscar trabajo cortando árboles de tamarindo y al parecer le habían comentado al dueño del espacio que iban a durar aproximadamente 10 días ahí, para lo cual, pues bueno, la persona, al ser un terreno inhabitable, les dio oportunidad de quedarse y solamente llegaba por las mañanas a ordeñar sus vacas, brindaba un poco de leche a la pareja y en las últimas ocasiones en las que, previo a que se encuentre el cuerpo de María, pues se identifica que solamente se acercaba en su momento Jesús Gaitán y mencionaba que María, pues bueno, se encontraba con diferentes dolores o problemas por los cuales no se acercaba, ¿no? Se sabe también por diferentes testigos que había golpizas extremas al grado de desmayos, perpetradas, por ejemplo, en este caso el agresor, Jesús, con la finalidad de arrebatarle dinero, o el poco que iba obteniendo a través de la petición económica en las calles por parte de ella, ¿no? Tenemos 5 testigos, en este caso Georgina, quien menciona que recibe a María golpeada 7 días antes de los hechos, le proporcionó alimento, ropa durante su ida, menciona que le había golpeado Jesús Gaitán. Tenemos una testigo ocular 2 días antes de los hechos, quien observa que tenía lesiones críticas en el rostro de la víctima y pues bueno, que fue contactada por el sospechoso el 4 de junio. Tenemos a Víctor también, quien un día antes refiere una confesión que realiza María, en la cual menciona que el 3 de junio había sido golpeada por Jesús Gaitán. Tenemos otro testigo ocular que presencia una última agresión física de María a la 1 de la tarde del 4 de junio. Y tenemos también otro testigo, una coartada, Ernesto, que es el dueño del predio, que escucha la declaración inicial del sospechoso justificando el hallazgo, ¿no? En la cual, pues bueno, le menciona al parecer que había encontrado a María en un estado complicado de diferentes lesiones. ¿Qué tenemos? El 28 de mayo hay una testigo que menciona haber visto a María con el rostro severamente hinchado, labios partidos, múltiples moretones, y que se refugia, en este caso con esta testigo, Georgina, quien le provee de comida y ropa. Esto sucede a partir de la huida que hace ella de esta comunidad La Esperanza hacia otra comunidad que se llama Pueblo Juárez, y donde pues le manifiesta un terror inminente de ser atacada nuevamente por Jesús Gaitán. Esos son aproximadamente como 6, 7 días antes de que se le prive de la vida. Asimismo, podemos encontrar que el viernes 2 de junio, 2 días antes, hay una evidencia de diferentes lesiones severas, por ejemplo, donde se ubica a la víctima en una estación que lleva hacia estas comunidades, que es la Central de los Rojos, y donde Amelia, a 5 metros de distancia, alcanza a percibir a María, quien ubicaba ya por ser parte de esta comunidad, pues que presentaba lesiones críticas visibles, y no solamente las que había recibido en su momento al parecer, sino unas nuevas, donde se encontraba la persona con el ojo morado y sangrando en ese momento, y además de tener la boca herida, ¿no? En ese momento pide dinero de forma insistente y la testigo, bueno, se aleja por temor ante la gravedad de la escena, no le brinda la ayuda necesaria y simplemente deja la deriva a la víctima. El sábado 3 de junio, un día antes, a las 12, a las 2 de la tarde aproximadamente, hay otro testigo, Víctor, quien menciona haber visto igual a María con el ojo derecho hinchado, completamente cerrado, labio superior sangrado activamente, con diversos golpes recientes y contundentes en el rostro. Y bueno, le menciona, porque hay una interacción, le menciona a María, pues que Jesús Gaitán la había golpeado con el puño cerrado, ¿no? Y confiesa estar exhausta del abuso, pero se niega pues a denunciar por miedo de extremo represalias. Para el domingo 4 de junio, en su momento a la 1 de la tarde, tenemos una última interacción documentada y en la cual en su momento hay una persona que está en una ciclovía dirigiéndose al rancho de don Ernesto y en la cual menciona pues lo siguiente, va viendo que Jesús Gaitán va jalando a María del brazo con extrema violencia,
En su momento, Jesús Gaitán perpetúa un golpe directo, le da una bofetada contra el rostro en la vía pública y pues además Fabián describe a María siendo profundamente pues desganada, incapaz de defenderse, con el rostro ya severamente golpeado y un ojo morado, ¿no? Eso es lo que menciona este testigo, Fabián, el día 4 de junio a la 1 de la tarde. Para esto, pues bueno, nosotros podemos identificar lo siguiente. Para esa tarde del 4 de junio, ¿qué es lo que sucede después del mediodía? Bueno, Jesús Gaitán se acerca sorpresivamente al dueño del rancho, quien llega a hacer actividades ahí. Sin embargo, pues le daba ese espacio, esa privacidad, no se acercaban a esta casa en construcción en obra negra, y declara Jesús Gaitán que encontró a María golpeada, así tal cual, ¿no? Ernesto nunca ve a María personalmente, refiere, y para ello, pues bueno, Gaitán se va del espacio en el que había dejado a María, o donde supuestamente la encuentra, se dirige urgentemente con el comisario, que es esposo de Amelia, una de las testigos que había visto a María en su momento en lo que viene siendo la Central de los Rojos, la que no le brinda ayuda, pero que ve a María solicitando dinero, y menciona a Gaitán, a esta persona, quien buscaba al comisario, pues que necesita de apoyo médico, argumentando que María estaba en mal estado. Recordemos que se encuentra el cuerpo ese día en la tarde, pero que el cuerpo al parecer ya presentaba un aproximado pues de 12 horas de que había fallecido, ¿no? Y bueno, al no encontrarlo, se retira simplemente del lugar. A las 5:30 de la tarde, Sergio Valle, comisionario municipal, informa formalmente que María había fallecido a consecuencia de golpes severos, traumatismos y algunas otras circunstancias que se habían encontrado. Y llega en su momento a la escena, pues peritos de la fiscalía arriban al lugar para iniciar los levantamientos y las investigaciones correspondientes. ¿Qué podemos identificar? Hay una declaración de Jesús Gaitán en el que refiere que simplemente encontró a María golpeada, no menciona que encuentra ya privada de la vida. Intenta presentarse con un tercero, de hecho se intenta más bien presentar él como un tercero ajeno a las lesiones, sugiriendo simplemente un hallazgo fortuito, en la que refiere, pues bueno, que la encuentra ya así, ¿no? No refiere nada de que horas antes, pues, la había estado jaloneando, la estuvo golpeando y que había, al parecer, estos arrebatos de violencia. ¿Qué podemos identificar como tal? Bueno, que hay una autoría exclusiva, tanto Georgina, Víctor, Fabián confirman que él era un generador de violencia y al parecer único dentro de la dinámica en la que vivía María. El 3 de junio, la víctima identificó explícitamente a Gaitán como el autor de las lesiones críticas en su rostro. Asimismo, menciona, bueno, que no le encontró como tal herida, sino, pues, había una situación de jaloneo y que había golpes físicos, hagamos eso de la 1, y esto, pues, horas antes de su muerte, como lo refiere, pues, el testigo Fabián. Para ello, pues bueno, algunas conclusiones dentro de estas narrativas encontradas son algunos antecedentes corroborados, como pues que la víctima padeció agresiones físicas crónicas, sistemáticas, motivadas económicamente también. Hay hechos verificados pues de manera independiente por 3 testigos. Hay una escalada de violencia donde múltiples testigos presenciales describen, documentan y fechan lesiones faciales severas y sangrientas en la víctima, y sobre todo durante las 48 horas previas a que se le prive de la vida. Asimismo, bueno, hay una forma de evidenciar irrefutablemente, porque hay una coartada supuestamente del sospechoso, la cual es insostenible ante la evidencia ocular, y bueno, fue documentado ejerciendo violencia física directa sobre la víctima a la 1 de la tarde del mismo día en el hallazgo como tal, ¿no? Para esto, pues nosotros, ¿qué tendríamos que estar evidenciando? En su momento tenemos solamente 5 testigos y tenemos un reporte del médico legista. ¿Qué hacemos con esa información? O sea, ¿cómo nosotros podemos buscar una correlación, por ejemplo,
entre los testimonios, cómo nosotros podemos darle peso a saber que no simplemente son narrativas subjetivas que no tienen relación alguna. Al final de cuentas, necesitamos nosotros buscar e identificar específicamente cómo se corroboran estos testimonios y también cómo se correlacionan. Dentro de la psicología, por ejemplo, sobre todo del testimonio, tenemos un protocolo en particular, hay varios, uno en particular que es el CBCA, que nos permite hacer análisis de contenido basado en ciertos criterios y que nos ayuda a nosotros brindar información sobre el tipo de credibilidad de la narrativa que se está analizando. Hablar de credibilidad no quiere decir que sea hablar también de veracidad. O sea, habrá testimonios, por ejemplo, que son creíbles, pero que no necesariamente sean verdaderos, y habrá en su momento testimonios, pues, que sean verdaderos, pero a lo mejor que no brinden la información que permita la credibilidad del mismo. Ya en su momento, hablar de psicología del testimonio para hacer el análisis de estas narrativas ya se ha incorporado dentro de la Suprema Corte de Justicia. Por ahí hay alguna tesis aislada que habla sobre el proceso de memoria, que el proceso de memoria no es una copia fiel de la realidad, que hay diferentes factores que están de por medio que ayudan a alterar la narrativa de las personas de cómo narran los hechos, y que para ello pues tenemos que hacer uso de la psicología del testimonio para poder hablar de la precisión y la credibilidad que se puede obtener de esas narrativas. En lo que en su momento busco realizar es pues ver de qué manera se correlacionan las 5 narrativas diferentes a partir del análisis temático de lo que brindan estas narrativas. O sea, la intención es saber de qué se habla por parte de los testigos, cómo se habla por parte de los testigos, con qué frecuencia mencionan ciertos elementos los testigos, y que pudieran darnos a nosotros a evidenciar algunos elementos sobre supuestos de violencia sistemáticos y perpetuados constantemente en el tiempo por parte de una persona sobre otra, por ejemplo, ¿no? Para esto, pues bueno, tenemos 5 personas: Georgina, Fabián, Víctor, Amelia y Ernesto. ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, identificar en su momento el tipo de credibilidad que pueden estar teniendo estas personas entre sus narrativas, y sobre todo qué elementos brindan que nos ayude a dar como cierto sentido a la información. ¿Qué podemos encontrar dentro de los testimonios? Que hay violencia física recurrente por parte de los 5 testigos, mencionan abandono comunitario, hay relatos de violencia sistemática, hay relatos donde refieren lesiones visibles, hay relatos donde mencionan que había miedo hacia el agresor y sobre todo que había control económico. Podemos identificar una homogeneidad que genera una consistencia de que los relatos se validan de alguna otra manera y que mantienen un patrón de violencia sistemática a la hora de expresarlos. Eso es importante porque en su momento pues nos ayuda a lo siguiente, ¿no? Tenemos una serie de narrativas testimoniales que son una dimensión psicosocial de los hechos, y que además tenemos una evidencia médica y que nos permite este análisis poder buscar la correlación entre lo que podemos encontrar y lo que podemos explicar, ¿no? Podemos identificar entonces que hay un patrón sistemático de golpizas continuas en el tiempo, que hay agresiones dirigidas al rostro con la finalidad de someter por parte de los testigos, que hay una narrativa de palizas, por ejemplo, hasta generar pérdida de conciencia por parte de una testigo a la cual le mencionó María esta situación, y que son de alguna otra manera relacionadas sobre la evidencia médica que se tiene, donde se pueden encontrar, por ejemplo, presencia simultánea de equimosis rojiza recientes, algunas antiguas, que hay concentración de hematomas en el ojo derecho, en el labio superior, y traumatismos faciales. Además, por ejemplo, podemos encontrar un hematoma en esta área occipital de manera severa, es posiblemente la que causa la muerte, y podemos corroborar esto dicho con los testigos, donde comúnmente las formas de violencia que ejercía en su momento el agresor, pues tienden a ser hacia el rostro, ¿no? Como en esta forma o afán de dominio y sometimiento. Para esto,
o con esta revisión nos permite a nosotros pues orientarnos en estas primeras 4 fases, ¿no? Poder contextualizar la situación que había por parte de la víctima, hacer una evaluación psicosocial sobre las narrativas que se tienen para poder perfilar los ciclos de violencia que había y las formas de control que se sometían. En esta fase de análisis de evidencia, poder dar esta reconstrucción contextual de los hallazgos médicos o las lesiones como tal, con los testimonios que se pudieron obtener y poder empezar con la construcción de ese peritaje interdisciplinario. Y para eso, pues bueno, les voy a platicar un poco de cómo se constituye entonces ese peritaje psicosocial. ¿Cuál sería la intención de estructurarlo de la siguiente manera? La intención también de todo peritaje, que tiende al último a ser resumido como una especie de tesis, de estudio de caso, pues que sea un estudio que permita pues ser también sometido al escrutinio por parte de algún otro experto que permita poder también identificar si el procedimiento fue el correcto y que además se pueden llegar a las conclusiones en las cuales se van obteniendo. Recordemos en su momento que para esto ya existe también en la normativa una discusión actual de la Suprema Corte de Justicia, este conocimiento que se retoma del derecho anglosajón, que tiene que ver con los criterios Dauber. Para que nosotros hablemos de que un profesional experto puede tener una validez probatoria tanto dentro del trabajo realizado como lo que puede explicar, los criterios Dauber tendrían que venir a dar explicación en relación sobre el uso de la técnica y la teoría aplicada, en saber si esas herramientas están validadas por la comunidad científica, que si han pasado filtros para su publicación, si son actualizadas, entre otras cosas, ¿no? Obviamente todo el documento que se constituye termina pasando por esos filtros para saber si estamos hablando de una aportación a esta suma de esta verdad probatoria y que tiene esta visión pues de aportar de manera científica ciertos elementos que permitan al juzgador pues tomar una decisión más allá de toda duda razonable y que obviamente a través de un trabajo metapericial puede ser también revisada y excluida para poder saber si tiene la validez técnica o científica necesaria para poder compartir las conclusiones a las que arriba algún dictamen, ¿no? Entonces, nosotros en esta forma, una aportación que pudiera tener el documento, pues tiene que ver con una introducción donde se presenta el caso, los objetivos del dictamen, las hipótesis del dictamen, las preguntas de investigación que van a orientar el dictamen, tener una metodología que sea clara, que sea comprobable para poder arribar en su momento a los resultados y a la discusión de los mismos y en su momento las discusiones, para poder saber cómo se analizan las entrevistas, se hace la revisión documental, se puede poner a correlacionar estas evidencias unas con otras, ¿no? Y también, obviamente, pues permite la justificación de ciertas técnicas para poder ser aplicada la perspectiva de género o la visión interdisciplinar. Para esto también, parte del documento tiene que tener una constitución que permita esta evaluación psicosocial. ¿De qué manera? Bueno, déjenme compartirles un poco más acá. 4. Bueno, tenemos la evaluación psicosocial y una matriz de perfiles que nos ayudan, pues bueno, a esto, ¿no? A identificar ciclos de violencia, la documentación de los antecedentes y el perfil en su momento de la persona victimaria. Tenemos una sesión 4, que es este análisis y correlación de evidencias físicas, donde podemos nosotros aportar dentro del documento qué es lo que se revisó, cómo se reconstruye contextualmente la información y sobre todo cómo se correlacionan dichos patrones. Tenemos una aportación dentro del documento en la cual tendríamos los resultados y las formas de explicar la perspectiva de género dentro del caso en particular, con la finalidad de poder resumir las dinámicas de poder, los patrones de violencia históricos, los factores estructurales probados, por ejemplo, y sobre todo también poder llegar a algunas afirmaciones de existencia de razones de género y cómo se sustentan
técnica o científicamente la calificación o constitución del tipo penal de feminicidio, ¿no? Para esto tenemos una sección 6 y 7 dentro del documento, donde buscamos de alguna otra manera establecer algunas recomendaciones dentro de la investigación, algunas medidas de protección que se necesitan para las víctimas indirectas. En su momento también buscamos integrar los anexos necesarios que nos arriban de alguna otra manera a estas conclusiones. Al final, recordar que de alguna otra manera el peritaje psicosocial viene a brindar la orientación necesaria al investigador y sobre todo al abogado para poder dar más peso a la constitución de la carpeta de investigación. El peritaje psicosocial, más allá de dar una verdad en sí, brinda la orientación necesaria que permita enfatizar áreas o líneas de investigación para poder en su momento ir corroborando algunos hechos que buscan constituir el tipo penal que se investiga, ¿no? Parte de esto, pues bueno, nosotros podemos dividir la información de la siguiente manera. Tenemos 4 fases a contemplar dentro del análisis psicosocial como tal, que es la contextualización del caso, en la cual nosotros en la instrumentalización del dictamen lo vamos a encontrar dentro de la introducción y la metodología. Tenemos una fase de evaluación que nos permite dar visión a esta evaluación psicosocial de los hechos. Tenemos una fase de análisis de las evidencias que nos permite integrarla como parte del análisis y los resultados del documento, y en su momento la constitución de este análisis interdisciplinario pues permite aterrizar dichas recomendaciones, y todo esto pues bueno a partir de la evidencia que existe dentro de la Suprema Corte de Justicia de cómo orientar la investigación en los casos de feminicidio. Parte de esta información obviamente obtenida tenemos que cotejarla con lo que dice la literatura para poder hablar de la existencia de situaciones de violencia que pueden estarse viviendo por parte de la víctima y saber estas cómo se relacionan. En el caso en particular, nosotros cuando revisamos la bibliografía relacionada sobre la violencia familiar, tenemos 2 autores muy importantes, que en su momento es Evan Stark, y también tenemos otra autora que permite hablar del ciclo de violencia, que es Walker, y nos ayuda a poder dar entendimiento y explicación a las situaciones que podemos encontrar en algún caso en particular. En el caso en concreto, a través de esta visión teórica que aporta Stark en 2007, que son 4 elementos como son las herramientas de control absoluto, podemos visualizar lo siguiente. La violencia física extrema y generalizada, pues no es una pérdida de control, sino una agresión deliberada para ejercer dominio totalitario, que es lo que podemos encontrar constantemente con los testigos y las aportaciones que hace María en vida a estos sobre la situación que vivía de abuso constante. Podemos identificar que hay un impacto psicosocial y en su momento hay una generación de indefensión aprendida, y que es esta anulación de la capacidad de decisión y la dificultad para denunciar en su momento. Llega un punto donde uno de los testigos ese día de los hechos, horas antes, pues ve a María siendo sometida, jaloneada y golpeada por parte de su agresor, sin que ésta ya decidiera hacer algo como tal, ¿no? Ni oponerse, entre otras cosas. Hay una situación en la cual no hay una salida, hay una desesperanza en concreto, donde en su momento la víctima, pues bueno, no permite de alguna otra manera reaccionar ante la situación que ha sido constante y reiterada en el tiempo. Podemos encontrar también algunos componentes que se usaron en el proceso de estas estrategias simultáneas de coerción, como lo era el control económico exhaustivo, la intimidación psicológica, el aislamiento social en el que tenía la persona, y que de alguna otra manera permiten hablar de un ciclo de abuso sostenido que lleva hasta esta privación de la vida, ¿no? En síntesis, podemos decir que el peritaje psicosocial, pues bueno, transforma la lectura forense de un cuerpo simplemente herido a la evidencia pues, jurídica de un control coercitivo sistemático. La idea es también hablar de cómo las lesiones que son tangibles a lo mejor trascienden en documentar, por ejemplo,
esta violencia sistemática que repercute en la libertad, en la autonomía, en la dignidad de una persona. Transforma obviamente el peritaje psicosocial por los prejuicios culturales de pasividad de la víctima en evidencia probada de indefensión aprendida. En su momento la víctima deja de solicitar ayuda porque no ve respuesta también en la comunidad y de alguna otra manera termina en una situación en la que simplemente da por hecho la situación a lo mejor en la que se encuentra. Y además, bueno, el peritaje psicosocial va a permitir establecer un estándar jurídico pues, riguroso y científico que permita garantizar una explicación a través de esta perspectiva de género para la impartición de justicia, ¿no? Entonces, la intención de aportar desde el peritaje psicosocial, pues bueno, es poder dar una lectura a elementos aislados que se van constituyendo dentro de una carpeta de investigación y poder brindar esta historia que puede ser corroborada con los diferentes elementos encontrados para dar esta pincelada de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, el peritaje en sí psicosocial pues se constituye con diferentes fases que nos permiten hacer una revisión exhaustiva de lo que se hay, de lo que se tiene y de lo que se necesita encontrar y asimismo tener un parámetro que permita articular toda esa información en un dictamen psicosocial donde las aportaciones de diferentes profesionales puedan sistematizar los hallazgos y poder tener la información necesaria para poder triangular dicha información y para también ser sometida a la verificación de esa información hallada. La intención es poder tener una explicación psicosocial que permita sumar al investigador o en su momento a la fiscalía o al asesor jurídico información que dé explicación y corrobore los elementos del tipo penal que buscan evidenciar el hecho que se está investigando, ¿no? Entonces, al final termina siendo un elemento técnico, el peritaje psicosocial, que puede resumirse en esta imagen, ¿no? Que sería, pues, ser el puente entre los hechos y las evidencias y, obviamente, cómo acreditar legalmente la razón de género en el caso de feminicidio. Muchos de los, para empezar, si ustedes revisan las estadísticas relacionadas con feminicidios en sus localidades, ni siquiera aparecen tanto. ¿Por qué? Uno, porque comúnmente se ponen como homicidios o algún otro tipo de situación que sea privativa de la vida hacia las mujeres, pero por la dificultad que implica poder precisar la razón de género en el tema del feminicidio. En muchas ocasiones, la fiscalía termina teniendo limitada comprensión del hecho para poder decir que fue por razones de género y poder dar explicación y poder mencionar que la evidencia de un abuso constante pudiera estar relacionado con la privación de la vida, específicamente en un caso, pues en concreto, ¿no? Entonces, el peritaje psicosocial vendría a aportar este puente explicativo para poder hablar de la razón de género como un elemento, un criterio más para poder buscar la tipificación en la vinculación como tal, ¿no? Pues bueno, eso sería más o menos cuánto en cuestión de la aportación sobre qué es psicosocial y cómo se constituye. Muchas gracias. Mi estimado Guillermo, déjame ver, hay un micrófono por ahí abierto, creo, o no sé si se escuchaba como algo, pero creo que ya quedó. Pues primero que nada, felicitarte efectivamente por la presentación del día de hoy. Creo que esta idea del ABC, de cómo se están haciendo efectivamente los estudios en materia, digamos, sí forense, pero sobre todo articulada, ¿no? Interdisciplinaria, pues en realidad es sumamente interesante e importante. Yo, antes de empezar a plantear a lo mejor algunas preguntas, más bien me gustaría leer justamente los comentarios. Aquí está Claudia García Salazar, quien ha estado comentando constantemente, así que mejor prefiero ahora compartirte como las preguntas que justamente el público comparte y ya después puedo como hacer algunas sobre las cuales podemos platicar. Tenemos algunos minutitos, ¿no? 20 minutitos más o menos. Claudia García, yo creo que empiezo con esta, que fue la última, que es justamente la concluyente un poco del estudio que nos presentas. Nos dice, en mi opinión,
La muerte de María se pudo evitar si alguien le hubiera brindado el apoyo y la asistencia necesaria para alejarse de su agresor. Todos veían el abuso, el maltrato y los golpes que eran evidentes y nadie hizo nada. Ese es el comentario de Claudia, pero tenía ella también otras preguntas, que es, por ejemplo, una, si este abuso sistemático reiterado se comprueba, ¿eso sería un agravante más para que se obtenga una sentencia en el caso del feminicidio, en caso de que el feminicida sea detenido? Esa es una pregunta. Y la otra que ella también hace es si estos criterios para integrar el dictamen o la valoración psicosocial se aplican en todas las fiscalías cuando hay algún caso de feminicidio. Ahora sí, te doy la palabra. Ahí están las tres preguntas. Sí, bien, bueno, para empezar, pues tendríamos que revisar en diferentes contextos. El Código Penal, por ejemplo, no está homologado todavía. Sabemos que tenemos un Código de Procedimientos Penales que sí, pero en cada estado el tipo penal de feminicidio pues tiene sus variantes, sin embargo, se busca homologar, ¿no? Específicamente en el Código Penal Federal tendríamos que identificar lo siguiente. Como tal, no exige una única conducta aislada, sino más bien se configura cuando ocurren, por ejemplo, razones de género y en las cuales, pues bueno, pueden inferirse con ciertos indicadores como los antecedentes de violencia. Ahí en este apartado, el abuso sistemático pues, va a tener un valor probatorio porque va a demostrar, obviamente, si un patrón de violencia previa. ¿Qué es esto? Pues que había dominación, control, había una situación de misoginia estructural en el proceso. O sea, no la golpeaba, si que nos ponemos a pensar como una forma de justificación. O sea, era un abuso constante de quererla someter y humillarla, ¿no? Y esto pues referido por los diferentes testigos. Como tal, esos elementos pues, van a constituir la situación de razón de género. Ahora, como tal, este abuso sistemático que se puede encontrar no necesariamente o literalmente pues se muestra como un agravante, ¿verdad? Más bien, en sí, el abuso sistemático que encontramos o explicamos dentro del peritaje psicosocial viene más bien a explicar el elemento de razón de género dentro del tipo penal, ¿no? Esa sería la distinción entre una privación de la vida, que puede ser catalogada como homicidio, a una situación donde hay una búsqueda de violencia constante, sistemática, que busca control, poder, humillación, dominación, y que en su momento es la privación de la vida de la persona por estos motivos, ¿no? O sea, porque se sale de lo que yo creo y espero que esté realizando según mis estándares de lo que implica esa mujer estar a mi servicio o disposición, y por lo tanto termino privándole la vida, ¿no? O sea, es una lógica como muy particular y de hecho cuando me toca trabajar con hombres agresores que están sentenciados por delitos de feminicidio, esta es una lógica moralista para ellos, ¿no? Es que no hizo o no pudo cubrir las necesidades que le exigía, ¿no? O sea, ella tenía que estar a la expectativa de lo que yo buscaba y termina siendo entonces esta situación de abuso sistemático y de violencia constante con la finalidad de tener una visión de que la estoy educando para que ella cumpla con lo que se espera, ¿no? Y de hecho, esa es como la narrativa que comúnmente se pueden encontrar en este tipo de personas. O sea, hizo lo que no debía hacer, ¿no? Y este elemento de este abuso, más allá de un agravante, más bien viene a brindar el elemento que acredite la razón de género dentro del tipo penal, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Ahorita Muchas mencionaban, gracias. tenía que ver Dime, con el dime. tema de la fiscalía. Comúnmente en el tema de feminicidios, en algunas fiscalías que conozco, como tal, no hay un peritaje psicosocial. Comúnmente, en algunos casos, por ejemplo, se tienen datos de prueba que evidencian, por ejemplo, el recorrido que tiene el agresor. Se tienen, por ejemplo, diferentes evidencias que permiten tener una corroboración no circunstancial por parte del agresor sobre la pareja, ¿no? En estos casos, entonces, por lo tanto, hay mayor evidencia que permite corroborar lo que ellos buscan. Pero en los casos donde
no hay testigos evidentes de los hechos, donde la persona está aislada, donde más bien son puras circunstancias externas, que se observan por parte de los testigos, etcétera. En estos casos, en muchas ocasiones me ha tocado con algunos colegas asesores jurídicos, pues que terminan simplemente vinculando, pero no sentenciando por falta de pruebas y por no acreditar la razón de género, o se buscan otro tipo, un tipo penal distinto, ¿no? Pero no el de feminicidio, y sobre todo por este elemento de no tener la herramienta necesaria que acredite la razón de género. Es muy poco, y como les comentaba al inicio, se supone que actualmente cada fiscalía tiene que tener una unidad análisis de contexto en la Fiscalía de Género, especializada en delitos de género o por razones de género. Y comúnmente se solicita pues un sociólogo, un antropólogo, pero son muy pocos los casos de esta experticia, ¿no? Yo les recomiendo por ahí ver, creo que un documental ahorita que está en HBO, que se llama La Fiscal, que habla sobre no sé si siga actualmente, pero era la fiscal de la administración pasada, en esta área de feminicidios, que es una activista muy reconocida en temas de huelgas estudiantiles también de ahí de la UNAM, pero ya de los noventas, y la abogada, pues bueno, incorpora diferentes elementos de buenas prácticas en su investigación que realiza, ¿no? Y se hace de un equipo muy interesante que permite poder darle como otra noción a la investigación del tema, pero son muy pocas las fiscalías que permiten a lo mejor incorporar esta visión interdisciplinaria y multidisciplinaria a las investigaciones de los delitos de feminicidio, ¿no? Ok, Sagrario Vázquez añade, dice, así es, licenciada Claudia, eso se llama la prevención del delito y evitan estos casos con apoyos de especialistas. Lástima que muy poco se practica. Saludos. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o cuestión, la pueden ir poniendo aquí en el chat o bien pueden levantar la mano y habilitamos el micrófono para que puedan participar. A mí me parece sumamente interesante el tema justamente de análisis del contexto. Ah, aquí está justamente María Socorro Flores Gil que había levantado la mano, pero luego ya no la había encontrado. Así que vamos a escucharla también. Me parece muy importante el análisis del contexto. Yo ahorita quisiera hacer como una pregunta ahí para que pudiéramos alentar un poco el debate y el diálogo más que nada. A ver, entonces pasamos con María del Socorro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, tenía un problema aquí con la computadora, por eso levantaba y bajaba la manita, pero ya pude conectarme bien. Muchas gracias. Pues nada, primero agradecer mucho la ponencia, excelente ponencia, Guillermo, es maravillosa. Y completando un poquito ya lo que mencionabas hace un rato, ahorita la fiscal general está sometiendo ya a una conclusión el tema de que el feminicidio sea homologado a nivel nacional para que efectivamente los criterios se puedan contemplar. Además que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos en el Estado de México, está contemplado que todos los homicidios de mujeres sean investigados con perspectiva de género y que de esta manera, después ya en colaboración interdisciplinaria, bueno, se pueda tipificar ya sea como un homicidio culposo o en el caso ya específico de feminicidio. El tema es de, bueno, su servidora ha trabajado con víctimas directas e indirectas. El tema es de que últimamente nos han estado solicitando dictámenes victimológicos. Evidentemente, muchos criminólogos o servidores criminólogas no tenemos básicamente toda la perspectiva de género y nos hemos estado también aquí metiendo a estudiar y demás, pero nos hemos encontrado con el tema de que en el contrainterrogatorio, muy buenos en contrainterrogatorios, es esta parte de decir, bueno, entonces, ¿cómo es que el contexto, que el Ministerio Público está solicitando un dictamen psicosocial cuando en realidad el término es victimológico, pero si tú firmas como criminólogo un dictamen victimológico o como psicólogo un dictamen victimológico, pues nos encontramos con este tema de en lugar de coadyuvar para nuestras víctimas, terminamos afectándolos por este tema. Entonces, sí, la pregunta en concreto es esta parte de qué tan correcto es esta parte de meter el contexto, evidentemente,
muy bueno porque nos ayuda a, pues no a justificar, pero sí a darle voz a esta víctima que no en su momento a lo mejor se pudo acercar o no tuvo estas redes de apoyo, pero sí es el hecho de cómo contestarle efectivamente a esa defensa que nos está agrediendo, pues ya al final está haciendo su trabajo, ¿no? También defendiendo. Pero sí, no sé si me expliqué. Sí, 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 claro. Bueno, creo que un aporte importante que mencionabas, antes de responderte eso, recordar, pues bueno, que la Suprema Corte de Justicia lleva en su momento consolidado un protocolo de investigación feminicidio a partir del caso de Mariana Lima, quien es una víctima de feminicidio por parte de su agresor, que era al parecer policía investigador de esa zona, no creo si la Ciudad de México, Estado de México, etcétera, y que en su momento se habla de una investigación de toda muerte de mujer como feminicidio por la forma en cómo se constituye en muchas ocasiones la dinámica de la privación de la vida. En el caso específico de Mariana Lima, recordar lo que en su momento en diferentes entrevistas ha aportado su mamá, o el abogado en su momento que llevaba el caso, de cómo se encuentra Mariana privada de su vida. Es que ella se encontraba, al parecer, como de rodillas y colgada en un lazo, aparentando suicidio, ¿no? Una privación de vida autoinfligida. Y específicamente decía el abogado que había un clavo, literal un clavo, amarrado con un cordón y en el cual ella se encontraba. ¿Qué hace pensar otra cosa y se busquen diferentes líneas de investigación? Que el cuerpo de la víctima se encontraba completamente limpio y solamente los talones se encontraban sucios, como si hubiera sido arrastrada. En su momento, un tribunal colegiado en Aguascalientes llega a mencionar que también los suicidios era importante revisarlos desde una perspectiva de género y ser investigados en un principio como feminicidios, porque en muchas ocasiones el patrón de violencia es tan constante que de manera indirecta el agresor busca que la persona se prive de la vida. Ahora, como tal, suicidio inducido, pues bueno, no es como un tipo penal como tal, ¿verdad? Pero sí podemos identificar que hay diferentes situaciones de violencia que son constantes en el tiempo que terminan minando a la persona y llevando a tomar decisiones, a resultado de esa desesperanza que se encuentra, pues decisiones fatales, ¿no? Entonces, la importancia de ampliar los ojos de lo que solamente tenemos a simple vista en los casos de feminicidio, esa es como la lógica, ¿no? Tener una visión más amplia de cómo proceder. Y por otro lado, cuando hablamos del tema de los peritajes, pues recordemos que más bien es uno de diferentes circunstancias. Hablar de un dictamen victimológico, pues es hablar sobre la víctima como sujeto, sus características, la vulnerabilidad que tenía, el impacto que pudo haber generado la diferente situación de violencia, las condiciones de victimización en la que se encontraba, por ejemplo, ¿no? Cómo se presentaba el daño, cómo era antes la persona, cómo era después de la situación de violencia. ¿Qué viene a dar el peritaje psicosocial? Pues la interacción psicológica como tal y social de la experiencia de la víctima, ¿no? Y la relación que tenía la víctima con el sistema y con su agresor y cómo poder explicar la dinámica de violencia y poder que había. ¿Qué viene a brindar un peritaje contextual? Pues todo el entorno y la estructura, por ejemplo, que permite de alguna otra manera o constituye la configuración de estas dinámicas de poder, por ejemplo, ¿no? Y explicar, bueno, las condiciones, por ejemplo, de ese caso en particular. Creo yo que más bien tendría que ser una suma de elementos para la explicación del feminicidio y la razón de género del mismo a partir de estos diferentes datos de prueba o medios de prueba, ¿no? No limitarse a lo mejor a uno. Y ahora, hablando sobre el tema del contrainterrogatorio ya en juicio oral, pues creo que sería importante hablar del elemento metodológico que se tiene para darle ese peso suficiente al documento. O en muchas ocasiones que tenemos que entender que muchas de las aportaciones de informes, dictámenes forenses, tienen una visión meramente cualitativa, pero hablar de una visión cualitativa no quiere decir que no sea ciencia, ¿verdad? O sea, tendríamos que entender la lógica que constituye la investigación cualitativa en el estudio de caso en particular, en este tema, una víctima de feminicidio,
para buscar cuál es la forma, el enfoque y la metodología necesaria que le dé este sustento de ciencia a nuestro dictamen y poder hablar de esta triangulación de información que permite una correlación en lo que se va a aportar. Y no simplemente decir pues que son meramente elementos narrativos, ¿no? Para esto, pues yo necesitaría conocer de los elementos metodológicos de la ciencia como tal que explica elementos cualitativos para poder construir mi dictamen en ese sentido, porque al final es una aportación de ciencia, pero no necesariamente es una aportación meramente cuantitativa como tal, aunque pueda haber estudios en ese sentido mixtos que yo necesitaría saber cómo incorporarlos. Pero para esto, un tema principal antes de hacer dictámenes es saber cómo se constituyen y cómo se puede defender ¿cómo podemos hablar? El elemento científico que le constituye ante este contrainterrogatorio, porque eso es lo que va a buscar el abogado, poder hablar de que eso que tú aportas no aporta en sí en nada en la toma de decisión del juzgador para buscar esta decisión más allá de toda duda razonable, ¿no? Entonces, eso es como importante, o sea, es una visión que tienen que incorporar diferentes de documentos que aporten explicación, pero que aporten explicación con un método que dé esa certeza probatoria que se necesita, ¿no? Ok, muchas gracias, Guillermo. Por acá hay muchas felicitaciones, tanto por este medio de Teams como por Facebook. Y en Facebook tenemos a la doctora Katy, que nos está siguiendo desde República Dominicana. Y ella quisiera saber qué opinas cuando el mismo cuerpo castrense, o bien la participación de policías o militares, son los que ejecutan las muertes que terminan investigándose efectivamente como feminicidio y que a veces también participan en la investigación. ¿Cómo entra, por ejemplo, esto en el análisis del contexto y, por supuesto, qué opinión le merece? Y luego hay otra pregunta de Pilar Monroy, pero si quieres abordamos esta y ahorita paso con Pilar. A ver, saca tu mano. Espérame, ¿por qué hay un micro ahí abierto, no? Ya, listo, vas, Guillermo. Sí, bueno, en su momento, ¿qué nos ayuda sobre todo el peritaje psicosocial o contextual en estos casos donde son las autoridades quienes terminan cometiendo este tipo de delitos? Pues no es con la finalidad de afirmar o imputar directamente, ¿no? Una responsabilidad penal jurídica, esa la tomará la decisión el juzgador. Lo que sí nos ayuda a estos dictámenes es analizar en su momento, dar contexto, explicar las dinámicas que pudiera haber en relación de las autoridades con las mujeres, nos permita, por ejemplo, hablar de ciertas asimetrías, ¿no? De poder que pudiera haber por parte de las autoridades, las condiciones de vulnerabilidad de la víctima en ciertos contextos. Les platico un caso en particular. Acá en Colima hay una colonia que es la colonia La España, y la colonia La España siempre se ha identificado por ser una colonia muy problemática, pero también es una colonia que está en desigualdad social, aislada, casi siempre a la periferia, con dificultades de servicios como tal. Entonces hay una dinámica como todo un caldo de cultivo de factores de riesgo que de alguna otra manera son elementos para tener una situación de riesgo, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que en los últimos años haya una situación de policial extrema, de revisión constante con la ciudadanía, generalizan cualquier persona que traiga moto, que jóvenes con mochila, criminalizan a las juventudes en forma en cómo se visten, en cómo se expresan, cómo se dirigen o cuál es su dinámica, ¿no? Al grado de que esta visión lleva a constantes violaciones de derechos humanos, como son detenciones arbitrarias, revisiones sin ningún tipo de protocolo, terminan tocando las partes de las personas, o sea, se ha vuelto sistemática el abuso de autoridad y de poder por parte de la policía. En nosotros hablar del contexto, en cómo se da la circunstancia, nos ayuda a entender de que es una dinámica que se ha naturalizado por parte de las autoridades de poder generar este tipo de prácticas.
el análisis contextual y psicosocial viene a dar, de alguna otra manera, explicación de que ese hecho en particular, pues no es un hecho aislado, es un hecho que permitiría dar entendimiento que es una situación que es cotidiana dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, más allá de simplemente hablar de una responsabilidad directa que pudiera brindar el peritaje psicosocial, pues se habla más bien de una explicación. Y para esto, esta información le brinda al juzgador, pues, de tener una visión más amplia de lo que puede suceder en un contexto en particular, pues, para tomar una decisión en la sentencia que vaya a emitir, ¿no? Entonces, el peritaje psicosocial viene a brindar eso. En el caso de feminicidios, ¿qué pasa? Pues poder explicar y dar antecedente de lo que ya existe y que es a lo mejor esta violencia sistemática y abuso de poder y de autoridad por parte del personal de los elementos de la policía sobre las mujeres en particular, ¿no? Que en muchas ocasiones a lo mejor las detienen, están en situación de calle o lo que sea, las detienen, no las llevan adecuadamente o en tiempo y forma a la fiscalía, elaboran otras vías diferentes donde cometen otro tipo de delitos, ¿no? Y que se ha documentado y que se tiene conocimiento y que el hecho de que hubiera una privación de la vida de una mujer con ciertos signos de abuso de fuerza y en cierto contexto, pues que no es aislado, sino que hay un patrón recurrente dentro de ese espacio que puede ser manifestado en esos eventos, ¿no? Obviamente habrá que hacer indagación en otros datos de prueba o medios de prueba que permitan corroborar, obviamente, o ponerle a disposición al juez información para buscar este nexo causal, pero el peritaje psicosocial o contextual en sí mismo daría luz a lo que a lo mejor vemos de manera aislada, ¿no? Ok, perfecto. Hay otra pregunta acá que justamente era la que te comentaba al final de Pilar Monroy, que dice, por ejemplo, en el caso de que se suicide un hombre, y aplicando cuestiones de perspectiva de género, ¿cómo podríamos checar, no sé si este análisis del contexto, o bien dice ella explícitamente, ¿no? Tendríamos que checar cómo la esposa obligó al suicidio, o bueno, pudo haber sido alguno de los factores. Sí, sí, obviamente, cuando hablamos de perspectiva de género, un punto importante, pues, o sea, no es limitado, obviamente, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos encontrar? En su momento, identificar el patrón de abuso, a lo mejor emocional que pudiera haber, de exigencias, de violencia tanto física, que pudiera estar presente, ¿no? En su momento, la violencia verbal y psicológica que pueden encontrar algunos hombres que son víctimas de violencia familiar, pues puede ser más bien como la forma de cuestionar o criticar el mandato de género en el que se encuentran y hacer notar que no cumplen estas expectativas sociales de lo que implica ser hombre, ¿no? En su momento para la persona, el masculino, pues esto implica una situación de incomodidad y malestar porque es una forma a lo mejor reiterada de hacer evidente de que no aspira a alcanzar eso que se le exige socialmente, ¿no? Y puede generar una situación de malestar, no ser el proveedor, no ser cabeza de familia, ser cuestionado porque no toma decisiones, ¿no? Obviamente esto en procesos terapéuticos y de acompañamiento, pues no tendría que ser una lógica que genera malestar, sino más bien una lógica de reestructurar y tener una visión más horizontal y compartida en la dinámica de pareja, más que tenerla como una forma de implicación de malestar, ¿no? Pero sería una lógica presente que pudiera estar ahí. Ahora, en el caso de suicidios, se ha encontrado que comúnmente es en hombres, en jóvenes entre 19 a 30 años, el mayor número de hombres que terminan privándose de la vida y el mayor número de personas que lo hacen en el caso de México. Ustedes lo pueden revisar en el comunicado de prensa del INEGI que sale año con año cuando es el tema del el Día del Suicidio. Y obviamente algunos factores de por medio que hay para la privación de la vida, en el caso de los hombres, pues son los mandatos de género, la estigmatización de la ayuda psicológica, o sea, tienen una actitud del silencio ante los problemas, hay presión por el rol, ser proveedores, la autoridad, etcétera, ¿no? Y hay una sanción social, obviamente, al fracaso y la vulnerabilidad en este sentido.
Esto, obviamente, pues son variables presentes que terminan siendo focos rojos para poder llevar a la inhibición afectiva de la persona, la dificultad para verbalizar a lo mejor ese malestar y obviamente tener una resolución conductual en relación a ciertas acciones impulsivas, el consumo, el aislamiento o en su momento pues la privación de la vida, ¿no? En el caso que plantea la compañera, que si se puede hablar de la privación de la vida de un hombre con esta categoría de género, digo, no se ha planteado así como tal, pero igual, o sea, no sé, o sea, se tendría que estar como revisando, pero sí, hay un elemento presente desde una visión de género que pudiera ser que lleve a la conducta autoinfligida de privación de la vida, ¿no? O sea, esta presión que les comentaba y todo esto puede ser un factor que esté presente. Ahora, si eso va a generar responsabilidad penal, hasta el momento desconozco si hay un caso que se haya tipificado de esta manera, pero sería interesante ver cómo se plantea, pero recordemos, sobre todo en casos de tortura, pues que la violencia psicológica que encamina a ciertas conductas, pues es a partir de estas lógicas, ¿no? De control, como tal, ¿no? Pero sí, plantea algo interesante, pero sí, se puede dar explicación a partir de este rubro, ¿no? La perspectiva de género sobre la constitución del mandato del hombre y cómo se socializa, puede estar presente para poder explicar algunas conductas, en este caso, por ejemplo, la conducta del suicidio en algunos masculinos. Ok, hay varias preguntas. Aquí hay también felicitaciones, ¿no? De Altagracia. Saludos, Altagracia. Felicidades por el esfuerzo de la realización de estas ponencias y por supuesto que es un gusto escuchar al maestro Guillermo. Gracias por ampliarnos el conocimiento, está por acá. Hay otra pregunta acá que me gustaría hacer como la última pregunta porque ya estamos en tiempo y hay que cerrar. Pero antes de esto, me gustaría otra vez agradecerte que hayas participado con nosotros, que hayas aceptado participar a las 7 de la mañana, ¿no? Pensando que es un horario en el que nosotros todavía, digamos, quienes trabajamos y así, a las 9 usualmente, pues digamos que entre estas horas podamos ir de camino al trabajo, escuchar un poco como las sesiones de la ponencia de este seminario y luego ya entrar al trabajo o bien sabemos que quedan grabadas para quienes puedan ver y seguir la transmisión después, pues obviamente hacerlo un lunes a las 7 de la mañana a lo mejor para todos no es idóneo, pero en realidad es un horario que de repente nos podría acomodar para poder seguir sesiones de formación, ¿no? La ventaja de interactuar al mismo tiempo es de que se puede dar este ejercicio como de preguntas, etcétera, ¿no? Pero bueno, obviamente también creo que es bueno que aprovechemos antes de irnos ya con que, pues básicamente dijeran los artistas, ¿no? Y la gente que normalmente participa al teatro, que los aplausos son los que alimentan básicamente el ejercicio de nuestro esfuerzo. Así que les pedimos por favor, tanto en Facebook como aquí en Teams, que manden su mejor reacción de qué les ha parecido esta ponencia, ¿no? Que seguramente estarán también muy satisfechos como lo estoy yo, y con muchas otras preguntas, ¿no? Porque creo que quedan muchas cosas por analizar, porque a mí me llama mucho la atención, y no es esta la pregunta que a lo mejor quisiera hacer, sino que después esta la podemos platicar, ¿no? Más bien lo hago como para dejar una línea de investigación sobre la cual podamos trabajar después, que efectivamente hoy en día se empieza a hacer este análisis del contexto. Yo pienso que mucho tiene que ver cómo han sido las nuevas percepciones sobre el tema de la violencia, tanto, por ejemplo, modelo ecológico de la violencia, donde sabemos que al final no solamente impera el tema de la individualidad del sujeto, ¿no? En tanto lo que pueda tener como una carga psicopática, orgánica, de algún trastorno de personalidad, etcétera, componentes de la personalidad antisocial, sino que importa mucho los siguientes niveles, ¿no? Relaciones interpersonales, comunidad, estructura, ¿no? Etcétera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que lo que empezamos a ver es que hay un viraje en tanto la percepción de cómo se está atendiendo el comportamiento antisocial, pero también creo que entra el tema, por ejemplo, de Galtung, ¿no? Efectivamente, justicia alternativa, etcétera, pero también el tema de violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. Y entonces entiendo o me empieza a dar sentido, por ejemplo, estos análisis del contexto en el sentido de que no solamente vamos a entender el caso como violencia directa, expresión directa y entonces qué pasó, sino que este análisis del contexto de las situaciones también tiene, creo yo, que ver con poder brindar elementos que después podamos articular en el tema de una política o implementación de una política criminológica o bien de prevención o bien pública que
disminuya las situaciones de riesgo de que estas conductas se sigan como perpetuando, ¿no? Entiendo que ahí está también, sí, además de el elemento de aquí podemos sacar como distintos factores que después podemos constituir en una propuesta de política, digamos, pública, de seguridad, de prevención criminológica, pero también, como bien lo dices, tiene que ver con el momento actual y el rigor científico que estamos pidiendo que se dé sobre los temas que articulamos como forenses, ¿no? Es decir, queremos una opinión estructurada, sistemática, que esté bien fundamentada, que tenga los antecedentes como para poder entonces sí tomar decisiones sobre qué juzgamos, cómo juzgamos, pero también cómo podemos prevenir. Por eso me parece súper interesante. Yo la pregunta, esta no te la planteo acá, la platicamos después porque sé que se va a abrir un paréntesis y vamos a empezar a platicar, que es más bien el tema de, a mí lo que me llama la atención es de qué herramientas se han hecho, por ejemplo, en las fiscalías o qué nos falta tal vez por hacer. Inclusive, obviamente hablo en tu caso particular, ¿no? Que es el que conoces y así. Después lo platicamos, ¿eh? No es ahora como para que lo respondamos, pero me interesaría saberlo. De qué herramientas nos hemos hecho o se han dado para poder justamente apropiar e interpretar el tema de lo simbólico? ¿Por qué? Porque justamente hablando de esta cuestión de Galtung, tenemos esta idea de la violencia directa, que por ejemplo lo veíamos ahorita en el análisis del contexto que tú nos presentaste, donde sí podemos dar cuenta y seguimiento de lo que fue pasando a lo largo del tiempo y que es efectivamente visible tanto por la víctima como por las personas que estaban circundando, digamos, la situación. Pero está también la cuestión de la estructura y la social, ¿no? La cultural. Y entonces ahí hay muchos elementos simbólicos, ¿no? Que tal vez desde Weber podríamos ver como el interaccionismo simbólico. Y hay trabajos que tendríamos que empezar a meter que son el tema de la etnografía, por ejemplo, la autoetnografía en el caso de distintos elementos, y ahí empezamos con también el cambio de perspectiva de los estudios antropológicos sociales, ¿no? Bueno, antropológico social a lo mejor sería un pleonasmo, pero ¿por qué esto es importante? Porque empezamos también con el cambio de perspectiva entre el EITIC y el EIMIC, ¿no? Es decir, ya no estamos haciendo la antropología de Malinowski, ¿no? Sino que también la antropología ha cambiado. Y a mí creo que me parecería que podríamos ocupar otra oportunidad, ¿no? Para poder hablar justamente de cómo estas expresiones simbólicas de repente también han servido para dar cuenta, pero además cómo, efectivamente, como tú bien lo mencionas, y estoy de acuerdo, la ciencia cualitativa, ¿no? Que tiende a pasar por subjetiva, no por eso carece de valor, ¿no? Y ahí también es muy interesante saber cómo nos estamos haciendo de estas narrativas y cómo las podemos llegar a trascender al ámbito político, ¿no? Pero bueno. Les pedimos entonces a todas las personas que están aquí en el chat, por favor, lancen su mejor reacción aquí en el Teams. Y Guillermo, pues solamente preguntarte a ti si quieres agregar cuestión. Y ay, me apagué. Y pues nada, para cerrar el día de hoy, ahí van los corazones, los aplausos, por Sí, favor. claro. No, no, pues muchísimas gracias. Y lo que comenta lo puedo resumir y creo que da pie para otra conversación. Tiene que ver con el análisis actualmente de delitos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de delitos complejos, aquellos que son multicausales, que hay una pluralidad de actores, que es una temporalidad extendida, que hay dificultad probatoria y que de alguna otra manera exige que podamos tener una visión más ecológica o amplia al respecto. Eso que usted comenta sobre los análisis etnográficos que pudiera haber en el análisis del delito, dan pie a eso y a mí me tocó aterrizarlo así claramente a partir de un curso que tomé por una asociación civil que se llama SICA. Esa asociación se encarga como tal del análisis de crímenes atroces y tienen esta visión de investigar como parte del trabajo de la fiscalía desde una visión de análisis de delitos complejos y para ello pues se requieren de expertos en el tema que puedan abonar a esa explicación, ¿no? Entonces lo dejo así tal cual, creo que un tema importante a abordar es esto, a empezar a tener una visión de análisis de delitos complejos y no solamente una visión unilateral del delito, ¿no? Sobre un caso en particular y esa visión causal lineal de una cosa sobre otra, sino una visión como más sistémico amplia sobre los hechos, ¿no? Ujú. No, pues tenemos, sí, no sé si dejé prendido el micrófono, sí, tenemos un gran desafío en el ámbito forense, en el ámbito de la impartición de justicia, pero yo también diría que lo resaltaría con un elemento que tú mencionaste desde el principio de esta sesión, que es justamente el ejercicio de la conciencia social.
Cuando nosotros empezamos a estudiar, muchas personas están estudiando la licenciatura, tenemos ciertas intenciones sobre lo que queremos hacer, la profesión que queremos ejercer, pero luego la realidad nos golpea de frente, ¿no? Y hay cosas que podemos llegar a hacer, hay cosas que no podemos hacer porque hay un sistema que también se impone. Y ahí hay que ir encontrando nuestras batallas, pero sobre todo con nuestras banderas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guillermo, la atención a grupos vulnerables, la cuestión de la conciencia social, siempre va encontrando sus estrategias para poder hacer acciones en esos nichos de oportunidad. Así que por favor no se desalienten, sigan formándose, sigamos en la discusión. Hay otras muchas preguntas que me gustaría mandarte, aunque sea por WhatsApp, y después mandar las respuestas aquí en WhatsApp. Pero bueno, no abusando más del tiempo y de la mañana, pues les agradecemos mucho su participación, mi estimado Guillermo. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero que la próxima vez pueda ser también presencial. Te vienes con nosotros aquí a la facultad y hacemos algo, verás. Estamos haciendo ahorita un grupo justamente para que podamos trabajar en esta vocación, digamos, forense, pero también científico-académica y práctica, ¿no? Que pueda, digamos, afrontar la realidad que estamos padeciendo y viviendo en el país. Así que, bueno, les agradezco mucho su compañía, te agradezco mucho el honor de tu tiempo, Guillermo, y pues bueno, te hago llegar tu constancia y todos los documentos, y por favor sigan a Guillermo en sus redes sociales, psicólogo Guillermo Ramírez Zavala. No me acuerdo si es psicólogo forense o solo psicólogo. Sí, forense Guillermo Ramírez Zavala. Exacto. Pero de todas maneras, ahí en mi Facebook y en la de la facultad les voy a estar compartiendo también las redes sociales porque Guillermo es un prolífico también divulgador del conocimiento y pues bueno, yo creo que vale la pena seguir sus trabajos. Vámonos, les agradezco mucho tanto a la facultad, a Héctor que nos está apoyando desde allá atrás también, el centro de investigación, pues muchas gracias y nos vemos. Enhorabuena, que tengan una excelente mañana e inicio de semana. Hasta la próxima. Chao, Guillermo. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Bye.